Bueno, muy buenas tardes ¿Ya se está grabando? Sí, ¿no? Sí, Bueno, ujú, buenas tardes con todos. Vamos al segundo día del curso Superficies K3 y sus automorfismos. Muchísimas gracias, Sergio. Te agradecemos usted. mucho. Sí, podemos Ah, iniciar, por favor. ok, entonces la vez pasada, o sea, ayer, habíamos empezado a hablar un poquito de curvas y habíamos terminado la clase viendo que el género de la curva proyectiva compleja es cero. Y hoy vamos a pasar al siguiente género, que es género uno. Entonces vamos a hablar de un poco de las curvas elípticas. Y entonces, una curva elíptica, por definición, es una curva suave, proyectiva, con género igual a uno. Entonces, si recordamos cómo definimos género, nosotros definimos género como el único número que satisface que dos veces el género menos 2 es igual a el grado del divisor canónico asociado a nuestra curva. Y en este caso, entonces, lo que va a implicar, dado que estamos en una curva elíptica, como esto vale uno, este grado tiene cero. Entonces, las curvas elípticas tienen básicamente dos modelos y hay un gran teorema que dice que toda curva elíptica admite un modelo, es decir, es isomorfa a un modelo como curva plana. ¿Qué significa curva plana? Que es una curva contenida en el plano proyectivo complejo. Una curva plana, suave, de grado 3. ¿Listo? Entonces, una forma de estudiarlo es estudiando las curvas de grado 3 en el plano complejo. Y otra forma, que es un poco la que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el plano complejo y vamos a cocientar por el siguiente reticulado. 1, tau, ya explico qué significa eso. 1, tau, donde eh, tau tiene parte imaginaria estrictamente positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa lo que yo acabo de hacer? Vamos a tomar por simplicidad tau como el número imaginario i, tal que i al cuadrado menos 1. Entonces vamos a tener nosotros nuestro plano complejo y digamos que aquí vale 1 y aquí vale i. Entonces vamos a hacer divisiones de este espacio de la siguiente manera. Montón de cuadritos de, de longitud 1. Entonces este es i, este vale 1 y esto pues sigue hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Pero entonces, ¿qué significa cocientar el plano por un reticulado de esa forma? Lo que nosotros estamos diciendo es que dos puntos complejos están relacionados si y solamente si su diferencia se escribe como un entero más i veces un entero. O sea, su diferencia
pertenece aquí. Esto es exactamente Anda, lo que ciérrale nomás, Anita. Sí, no importa. Sí, ciérrale nomás. Ya. esto es lo que yo escribo 1, i. Entonces este es el grupo generado de esta manera. Pero entonces esto es equivalente a decir, ¿sí? Que si yo escribo x como x1 más y eh, x2 y y igual a y1 más y2, entonces yo estoy diciendo que x1 menos y1 es un entero y x2 menos y2 también es un entero. ¿Listo? Entonces, hemos partido por esa relación de equivalencia. Y cada que nosotros partimos por una relación de equivalencia, hay un espacio que es el menor subconjunto que contiene uno y solamente un representante de cada clase de equivalencia, y pues de esos subconjuntos uno puede haber muchos, pero vamos a tomar el más sencillo de todos y eso lo llamamos el dominio fundamental. Y ese dominio fundamental entonces va a ser el cuadrado, y aquí está el cero, aquí vale uno, aquí está i, pero note lo siguiente, note que si yo tomo un punto aquí, este punto va a ser de la forma x más cero i, y este punto está relacionado exactamente con este punto de acá arriba, ¿cierto? Y lo mismo si yo tomo un punto aquí, este va a estar relacionado con este de acá arriba. Entonces, como estoy buscando tener uno y un solo eh, representante por cada punto, entonces el espacio es ese cuadrado sin las líneas en rojo, pero entonces ahora voy a borrar una de estas líneas en rojo, voy a colocarla de otro color, y estamos haciendo el cociente topológico en donde estamos relacionando esta línea de acá con esta línea de acá y este espaciecito de acá con este espaciecito de acá. Entonces, si nosotros nos acordamos un poco de, de los cursos de topología, nosotros podemos ir pegando estos bordes, preservando las direcciones, porque aquí justamente el elemento de aquí está relacionado con este de acá y el de acá con este de acá, o sea, están a la misma altura vertical y horizontal, dado el caso. Entonces, al pegarlo, si primero pegamos lo rojo, lo que obtenemos es algo de este estilo, donde, digamos, acá está lo que era rojo, lo pegamos y lo unimos. Acá nos quedan nuestras tapas de este color que es como un azul claro. Y al volver a pegar, entonces ahora obtenemos, esto es un poco más difícil de dibujar, algo más o menos así, que es nuestro, bueno, voy a dibujarlo sin tanto color, que es nuestro toro. Y aquí está lo que acabamos de pegar nuevo. Aquí está nuestro toro. Entonces, con esa representación en mente, vamos a sumar elementos dentro del toro. ¿Listo? Entonces, nuestro toro T lo hemos construido como C partido lambda. En nuestro caso, para hacer los dibujos y las explicaciones más sencillas, nuestro lambda simplemente fue el generado por uno y el imaginario puro i. Pero recuerden que este lambda es z más tau z, donde este tau es un elemento que tiene parte imaginaria estrictamente positiva. Entonces, cuando yo tomo elementos aquí adentro, yo no tomo un x cualquiera, sino tomo la clase de equivalencia de x.
es decir, son todos los elementos representados por ese punto, y puedo tomar otro punto y allí adentro, y los voy a sumar. Entonces la suma de x más y es precisamente sume los dos elementos como números complejos y búsquele su clase de equivalencia. Entonces, estamos definiendo una suma dentro de, estamos definiendo una suma dentro de nuestro toro. Muy bien. Y si nosotros tenemos esta suma, entonces también vamos a tener un inverso. ¿Listo? Entonces, luego, para todo elemento x en t, existe su inverso. Bien. Y ahora nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos preguntarnos por la siguiente función, cómo se comporta. Vamos a tomar la función, déjenme yo busco eso, vamos a tomar phi, que va a ir de nuestro toro, en nuestro toro, y lo que va a hacer es que va a tomar un punto x y lo va a enviar a su inverso, ¿sí? Entonces, esta phi es biyectiva y phi de phi es precisamente la identidad del toro. Entonces, esto es lo que llamamos que esta phi es una involución. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarnos por todos los puntos fijos que tenga esta involución. Y para hacer un poco más tranquilo las cuentas, entonces vamos a tomar que este lambda sea z más iz. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa un punto fijo? Un punto fijo, lo que nos está diciendo es que phi de x es precisamente x. ¿Listo? Pero dado que phi de x es igual a menos x, esto es equivalente a decir que menos la clase de x sea igual a la clase de x. Pero esto es equivalente a decir, si pasamos a sumar, que dos veces la clase de x valga cero. Y entonces, los puntos, si uno está estudiando, digamos, álgebra, los elementos para los cuales al operarse el mismo una cierta cantidad de veces da nulo son los puntos de torsión. Entonces, en este caso, estos son los puntos de dos torsión. Y entonces, preguntémonos si nosotros vamos a hacer este dominio fundamental. Este es I, este es uno, este va acá y este va así. Preguntémonos cuáles serían esos puntos de torsión. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que al sumar con el mismo da cero? Es decir, ¿cuáles serían los puntos tales que al sumar con el mismo pertenece? ¿Qué significa todo esto? Esto significa que, en negro, esto significa que dos veces el punto
pertenece de nuevo al reticulado, es decir, pertenece a Z más IZ. Entonces uno puede darse cuenta que esos puntos solamente son cuatro. Y vamos a ver cuáles son esos puntos. Esos puntos va a ser el origen 0, 0. Este puntito de acá, que es un medio más I0. Este punto de acá, que sería un medio más I medios. Y este puntico de acá, que sería I medios. Sí, porque si yo tomo 0, 0 y lo sumo con 0, 0 pues me da 0, 0. Y entonces sus dos coordenadas son números enteros. Si tomo un medio más I0 y lo multiplico por 2 eso me va a dar 1 más I0. De nuevo, sus dos coordenadas son elementos enteras y en estos otros casos también. Y es un ejercicio ver que no hay más, que estos cuatro son los únicos que cumplen eso. Pero entonces vamos a ver estos con quiénes se relacionan en las fronteritas. Entonces voy a hacer un duplicado de este cuadrado, pero ahora voy a numerar. A este punto voy a llamarle el punto uno, el punto 2, y este punto de acá sería el punto 5. Ya les explico un poco la notación. Punto 4, punto 3. Esto sería entonces uno, 2, 3, 4, que son los cuatro puntos originales, ¿cierto? Pero si yo me voy a este punto de acá arriba, que entonces este sería un medio eh, más i, entonces ese está relacionado con este de acá abajo. Entonces, este punto, digamos que también porque recuerden que este punto está relacionado con este de aquí, este de acá está relacionado con este de acá, el uno con el 5 por la manera en que estamos nosotros denotando las equivalencias. Entonces, el uno está relacionado con el 5 y el único que no tiene ninguna relación es el 4 porque queda justo en la mitad y los otros puntos son estos, que según la forma en que lo escribí acá, para no perderme, este es 7 y este es 9. ¿Listo? Entonces vamos a ir paso a paso. Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer el primer pegado. Y entonces el primer pegado es ir de este borde azul hacia acá. Paso uno. Entonces, paso uno, pegar del borde azul a su respectivo eh, borde que contiene a uno, 3 y 7. Entonces, cuando nosotros pegamos, hagamos acá más pequeño, lo que nosotros vamos a formar es un tubito de esta manera. Este se va a ir pegando por acá, donde entonces este es rojo, y este de aquí, este rojo último me quedó como feo, este es rojo. Ujú. Y aquí pegamos ambas partes azules, entonces vamos a numerar un poco, porque lo que hicimos fue que pegamos el uno con el 5 entonces este punto es 1, 5. Este punto de acá, si este es el 6 entonces lo que hicimos fue
el 3 con el 6 y este punto de acá es el 7 con el 9. ¿Y quiénes nos quedaron libres? Pues nos quedaron libres justo la mitad por donde pasa el doblez, que es el punto 2, 4 y 8. Y el paso 2 ahora es pegar ambas partes rojas. Un segundo. Eso. Paso 2, pegar ambas partes rojas. Y cuando pegamos ambas partes rojas, entonces, bueno, hay como un paso intermedio que voy a dibujarlo, que se va a ir viendo como así, a medida que vamos pegando, ¿sí? Y entonces la parte azul va a quedar metida como por acá, y aquí se van pegando las partes rojas, y al terminar nuestro pegado, entonces vamos a obtener algo de este estilo. Eso. Y aquí se unieron las dos partes rojas. Entonces ahora quedaron identificados un montón de puntos. ¿Por qué? Miren que este punto de acá se va a identificar con este de acá, que es el 7, 9, 1, 5. Entonces este es 7, 9, 1 y 5. A la final eran el mismo punto. Aquí van a quedar el punto 8 y 2, porque lo que hice fue pegar este con este. ¿Sí? Y aquí me van a quedar otros dos puntos, que este de acá es el punto que nunca relacioné con nadie, simplemente lo doblé. Este es el punto 4 y este punto de acá es el 3,6. Entonces, ¿cuántos puntos nos quedaron? Nos quedaron realmente 4 puntos. Esos 4 puntos fijos que iniciamos, que cuando uno los mira en todo el cuadrado, pues inicialmente eran 9, pero cuando uno hace el pegado y las identificaciones nos quedan 4 puntos. Entonces voy a hacer un mejor dibujo. Nos queda algo de este estilo, donde aquí queda un punto, aquí queda el otro, aquí queda un punto y aquí queda el otro. Y si nosotros trazamos acá un eje, ¿verdad? Entonces, hacer una rotación de esto, pero no, ese no es el eje que quiero. Hagamos una cosa, démosle una vuelta a esto, que quede así. Entonces los puntos los vamos a ver más bien aquí, acá, acá y acá. Entonces si nosotros rotamos sobre este eje, que es el eje que contiene los 4 puntos, y rotamos de tal manera que al dar 2 vueltas volvamos al mismo lugar, esa rotación que estamos haciendo es precisamente el morfismo involución que hemos visto antes, y esos son los 4 puntos fijos que tiene ese morfismo involución. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. No, no hay Y aquí, preguntas, nada ni en el chat. No se olviden, si desean hacer preguntas, pueden abrir directamente el micrófono. Gracias. Gracias, Sergio. listo. Entonces esto ya es una más bien como tarea de imaginación. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro toro y lo vamos a cocientar por la relación de equivalencia, que vamos a decir que dos puntos están relacionados si solamente si puedo ir de el uno al otro vía la rotación. Entonces, esto es relación dada por la rotación. Entonces, al hacer esto, solamente hay 4 puntos que no se relacionan con nadie y son precisamente los puntos fijos
por esa involución y al hacer ese cociente nos va a dar entonces un elemento de la topología y de la geometría, pero que va a tener singularidades en esos cuatro puntos y va a ser algo más o menos de este estilo, como que alrededor de esos cuatro puntitos yo voy a ver cuatro conitos, porque esto es unas singularidades de las más simples posibles y el resto voy a ver como algo así, imagínense en una empanada con cuatro picos. Y por ahora esto no tiene mucho sentido, pero cuando vayamos a construir y veamos que tiene exactamente cuatro puntitos, y esto va a ser bastante útil cuando vayamos a ver la construcción de las superficies K3 que presenta Kummer. Aquí se va a ser útil. Pero por ahora yo quería presentarles a ustedes de dónde aparecían estos cuatro puntos fijos estos cuatro puntos fijos de la involución, pero estos cuatro puntos fijos de la involución se pueden entender como cuatro puntos fijos. O sea, la involución aquí es la rotación, pero lo podemos entender como los cuatro puntos fijos que quedan al hacer el mapeo de enviar x en menos x y cómo se iban pegando ellos cuando yo hago estas manipulaciones topológicas. Bien, entonces volvamos un poco de nuevo a curva y vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que vamos a tomar una definición. Vamos a suponer que x en nuestro caso es curva o superficie. Entonces vamos a definir los automorfismos de x como el conjunto de todas las funciones de x en x que son isomorfismos. Este conjunto no es solo un conjunto, sino que si yo utilizo la operación composición de funciones, entonces esto va a ser un grupo. ¿Listo? Y es un grupo con esa operación, pues porque para cada elemento tengo un inverso y el mapeo identidad sería entonces la identidad de dicho grupo. Y vamos entonces a empezar con un pequeño ejemplo de cómo tratar estas cosas. Entonces vamos a suponer que iniciamos con C, nuestra curva proyectiva compleja, y vamos a ver que los automorfismos de esta curva es precisamente el grupo de matrices invertibles de tamaño 2 por 2 definido sobre los números complejos proyectivizado. Es decir, esto es el grupo de las matrices invertibles de tamaño 2 por 2 cocientado las diagonales, las matrices diagonales. Bien, entonces, uno cómo puede intentar ver algo de este estilo. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que P1 va a tener, digamos, coordenadas X e Y, pero al mismo tiempo sabemos que este C1 es C2 menos el cero cocientada la relación de equivalencia que vimos ayer, que lo que dice es que XY es lo mismo que X' Y', si solamente si existe un lambda no nulo, tal que
X es igual a lambda X prima e Y es igual a lambda Y prima. Entonces vamos a empezar nosotros de la siguiente manera. Tomemos A una matriz invertible de tamaño 2 sobre los números complejos y vamos entonces a definir FA de X, Y, pues simplemente como A por X, Y. Es decir, que si A es A, B, C, D, entonces FA de X, Y pues no es más que A, B, C, D. X, Y, es decir, está dado por una transformación matricial. Bien, entonces lo primero que hay que ver es que como A invertible, entonces este FA tiene una inversa y la inversa pues es F de A a la menos uno, donde A a la menos uno es la inversa de A. Entonces acá estamos viendo que cada una de estas matrices en GL2C define de C2 a C2, y esto pues es básicamente la definición de GL2, define un isomorfismo entre C2, pero ahora hay que recordarnos que P1 tiene esta relación de equivalencia, entonces lo que nosotros queremos ver es que si dos matrices difieren por una diagonal, entonces también me definen exactamente el mismo automorfismo, o sea, la misma función, y por tanto va a ser un automorfismo de P1 en P1 porque está definido sobre todo P1 y tiene una inversa. Entonces basta ver que si B es igual a lambda A, para lambda un elemento no trivial, entonces en P1, FD de, llamémoslo X, Y es lo mismo que FA de X, Y. Y pues este es un ejercicio, ¿no? Porque aquí lo único que estoy haciendo es multiplicando por lambda cada elemento. Puedo factorizar el lambda, pero esa es precisamente la definición de que los dos sean iguales. Bien, entonces, pues es un primer acercamiento a lo que nosotros vamos a estudiar luego, que son los automorfismos sobre las superficies K3. Pero como les decía ayer, las superficies K3 son de alguna manera la generalización de la superficie de las curvas elípticas, es decir, de las curvas de género 1. Entonces, veamos qué pasa con las curvas de género 1. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, que si C es una curva elíptica, nosotros pues tenemos algo que se llama la suma de los elementos, que ya lo vimos y vemos el modelo de C como los números complejos partido de un reticulado. Entonces, para todo X elemento en esta curva podemos definir la traslación por X, que cuando tomo un C simplemente es X más C. Entonces, T de X va de la curva en la curva, porque esa es la gracia, tenemos una suma, entonces son elementos
que al sumarlos nos cae dentro del mismo objeto, que en este caso sería el toro. Y si yo resto, es decir, ahora utilizo menos x, t de menos x es la inversa de t de x. Y si tomo el elemento neutro, digamos t de cero, donde cero se representa por el punto cero cero en este modelo de C partido el reticulado, entonces esto es la identidad, esto hace una identidad y por lo tanto, si yo llamo t de r al conjunto de todos los t de x, traslaciones tales que x es un elemento en C, entonces esto forma un grupo y es un subgrupo del grupo de todas las posibles transformaciones que tienen inversa dentro de estas curvas. Y ahora vamos a hacer una cosa. Yo siempre puedo fijar un puntito. Digamos que si yo quiero pensarlo de la manera más simple posible, yo puedo fijar el punto cero cero dentro del modelo de la curva como cociente. Entonces, si nosotros fijamos un punto en nuestra curva elíptica, eh, al par, la curva y el punto que hemos fijado le asociamos un grupo, al par se le asocia, se le asocia el grupo de automorfismos que fijan ese punto, ¿listo? Entonces, este es el grupo de automorfismos que fija un punto dado. Entonces, vamos a pensar que el punto es el punto cero. Y nosotros pensamos que el punto que fija es el punto cero. Entonces vamos a ver que las traslaciones, la única traslación que fija eso va a ser precisamente eh, trasladar por cero, es decir, la identidad. El resto no lo hace. Y hay un teoremazo que pues está un poco salido probarlo acá, pero lo voy a enunciar, que dice lo siguiente, que si C una curva elíptica y cero es un punto en C fijo y T de R el grupo de traslaciones, entonces el grupo de todos los automorfismos de C, yo lo puedo inyectar en el grupo de automorfismos, perdón, yo tengo un morfismo, el grupo de automorfismos que fijan el cero, cuyo kernel son las traslaciones. ¿Y por qué escribí C en vez de traslaciones? Porque a cada T de X, elemento del grupo de traslaciones, le asigno el punto X y por lo tanto eh, el grupo de traslaciones como grupo es isomorfo a la curva como grupo. ¿Sí? Ahora, una pregunta es, bueno, ¿por qué puedo pensar la curva como un grupo? Ya vimos que esto era C partido un reticulado y eso tiene una estructura de grupo con la suma que nosotros le hemos dado antes. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que los automorfismos de C serían entonces un producto semidirecto entre la curva misma como grupo y los automorfismos que fijan un punto dado.
Entonces, esto en particular nos está diciendo, y eso tengo que arreglar lo que voy a decir en las notas porque no lo terminé de decir. Entonces, esto en particular nos está diciendo que el grupo de automorfismos de una curva elíptica es infinito. Una curva elíptica compleja. Es infinito porque pues, yo no sé cuántos elementos tenga, pero yo sí sé que este tiene al menos tantos elementos como la curva misma. Y la curva es infinita. Entonces, ¿qué acabamos de ver nosotros? Las curvas se dividen en tres grandes tipos, que son P1, que vive ahí solito aislado, los toros, sí, los toros, que es las curvas elípticas, que es C partido Z más tau Z, y aquí hay uno por cada tau, entonces acá hay muchos, pero en cualquiera de estos casos, el grupo de automorfismos de aquí es un grupo de matrices P, G, L, 2C, y aquí el grupo es grande. Acá el grupo es como escribimos arribita. Entonces, en estos dos casos, estos grupos son infinitos. Pero por otro lado, el teorema de Hurwitz nos indicará que cuando la curva tiene género al menos 2, este no es el caso y hay una cuota específica que se alcanza y es el siguiente teorema. Este teorema es debido a Hurwitz y dice lo siguiente: se hace una curva suave proyectiva de género G mayor o igual a 2. Entonces, su grupo de automorfismos es en cardinalidad menor o igual que 84 veces el género de la curva menos 1. De nuevo, estos son teoremas que sería muchísimo tiempo lo que nos echaríamos probando, pero pues una pregunta que uno sí se hace es, ¿será que esta cuota que aparece ahí, que divide las aguas, porque en los otros dos casos los grupos eran infinitos, en este caso el grupo es finito y tenemos una cuota súper explícita, esa cuota se alcanza, se podrá mejorar? Y la respuesta es no se puede mejorar, esta cuota definitivamente es una cuota que se alcanza. Entonces vamos a ver el ejemplo. Un segundito, tomo agua, muchachos. Hmm. Ah, pensé que era una pregunta y era lo de las formas. Ya. Entonces, consideremos la siguiente curva que se llama la curva de Klein. Da como lugar de cero del siguiente polinomio contenida en P2. Entonces, bueno, esta curva, cuando veamos nosotros la fórmula del género dentro de curvas de P2, que va a ser pronto porque ya vamos muy cerquita a empezar a hablar un poco sobre superficies,
vamos a ver que esta tiene género mayor que 2. De hecho el género es 3. Y el grupo de automorfismos de esta curva es PSL27 y ya les digo qué significa toda ese montón de letras. Este es el grupo de matrices, entonces son matrices 2 por 2 tales que AD menos BC es igual a 1 y A, B, C y D son elementos de Z partido Z7. Sí, entonces son todas las matrices 2 por 2 especiales, es decir, con determinante 1, pero definidas sobre el grupo Z7. Y uno puede hacer la cuenta, esta es una tarea para usted, hacer la cuenta que las matrices que cumplen todas estas condiciones tiene tamaño 168, pero 168 es 84 por 2, que esto es 84 por, ya vamos a ver luego que el género de una curva de grado 4 va a ser 3 menos 1. Es decir, esto es precisamente la cuota que nos dice que el teorema anterior no se puede mejorar, es lo que es. ¿Listo? Ah, bueno, y el P es que toca, esto es el especial lineal, pero además toca partir por las diagonales, que ese es el P, o sea, la proyectivización de eso. Bien, entonces, haciendo un repaso muy rápido, tenemos estos tres modelos de curvas. Voy a dibujar esto un poco mejor. Esto es equivalente a tener dimensión de Kodaira menos infinito, 0 y 1. Esto es equivalente a decir que el género es 0, 1 o mayor o igual a 2. Y en estos dos casos, sus grupos de automorfismos es infinito y en este caso el grupo de automorfismo está acotado por el género. Entonces, no hemos probado nada, solamente hemos explicado un poco qué es lo que se sabe acerca de estos objetos y sus grupos de automorfismo. Vamos a ser un poco más cuidadosos cuando empecemos a hablar de las superficies K3, pero tenemos que meterle un poquito velocidad a esto, en el sentido que ya tenemos que empezar a hablar de superficies, en ese sentido de velocidad. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre las superficies. Eso, muy bien. Entonces ahora, superficie. No es un curso de superficie, no es un curso de curvas, entonces hay cosas que toca tratar un poco rápido. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de lo que son las transformaciones birracionales. ¿Listo? Pues para poder hablar de transformaciones birracionales, primero vamos a ver qué es lo que significa la birracionalidad. Entonces, sean S1 y S2, dos superficies.
Recuerden que cuando digo superficies me refiero a superficies suaves, proyectivas, definidos sobre los números complejos. Entonces, decimos que S1 es birracional a S2 y escribimos S1. Alguna gente le coloca el bi, otra solamente así. Yo voy a colocar solo así. Birracional a S2 si existen abiertos U1 de S1 y existe abierto U2 de S2 no vacíos, tales que U1 es isomorfo a U2. Entonces, cuando uno está hablando en geometría algebraica y dice que dos objetos son birracionales, esto quiere decir que se parecen mucho. Se parecen mucho en el sentido que los abiertos en la geometría algebraica son densos. Entonces, salvo por un conjunto muy chiquito, ellos no son los mismos. De resto, son idénticos. Y vamos a ver la primera transformación birracional. Si yo inicio con una superficie, ¿cómo me construyo otra superficie que sea birracional a la primera? ¿Listo? Entonces, la transformación birracional con la que vamos a iniciar, es decir, la manera en que vamos a pasar de una superficie a otra que sea birracional a ella, se va a llamar el blow up. Merece otro color. Entonces, vamos a empezar con S una superficie y sea P un punto en la superficie. Entonces, existe una superficie S1 y un morfismo epsilon que va de la superficie S1 a S que satisface lo siguiente. Tal que, primero, si yo a S1 le quito la preimagen del punto P, esta va a ser isomorfa a S menos el punto P. Entonces es como que aquí yo tengo una superficie, tengo un puntito, ese punto le va a hacer una transformación que luego vamos a ver cómo nos queda el dibujo, pero le hago una cierta transformación que tiene una preimagen acá. Luego a esta le borro su preimagen. Vamos a ver que esa preimagen va a ser una curva, entonces estoy borrando un cerrado y por lo tanto este de acá es un abierto. Y pues un puntito también es un cerrado y por lo tanto al borrar este punto me quedan dos abiertos que son isomorfos y dos, la preimagen que estoy colocando es exactamente agregar una línea proyectiva que se llama el divisor excepcional. Esto es isomorfo a la recta proyectiva compleja. Entonces vamos a hacer la construcción local. Vamos a ver cómo es que nosotros hacemos esta construcción de lo que se llama el blow up. Entonces coloquémosle nombre. S1 es el blow up en P
de S2. Pero ella no viene sola, ella viene con el mapeo epsilon que va a S. Entonces vamos a hacer la construcción local de esto. Localmente vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que el punto es 0, 0, con coordenadas x, y, que es como que aquí, aquí está nuestra superficie, y localmente aquí tenemos eje x, eje y, la intersección de esos dos ejes es nuestro punto P 0,0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar U, el abierto de S, donde podemos asumir lo anterior. Por ejemplo, si S fuera P2 y digamos P fuera el punto 0, 0, 1, entonces yo me voy a tomar el abierto U sub Z, que es hacer Z igual a 1 y trabajar en ese abierto. Entonces podemos hacer algo así localmente. Definimos U1 como todos los x0 y 0, coma, xy, tales que x0y menos y 0x es igual a 0 como subconjunto. Los primeros elementos los tomamos en U y los segundos elementos los tomamos en P1. Entonces nosotros tenemos la inclusión de U1 en U cruz P1 y aquí tenemos el mapeo, proyección en primera coordenada a U. Pi1 e inclusión, entonces esta composición es lo que localmente nos define a E. Ahora veamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Si tomamos el punto Q, un punto en U, y este punto es diferente de 0, 0, entonces vamos a escribir Q en coordenadas x0 y 0. Esto es diferente de 0, 0. Entonces veamos quién sería epsilon a la menos 1 de Q como dicha composición. Entonces tomamos un punto aquí y por la proyección pues simplemente nos va a dar, primero esto es pi1 de Q a la menos 1 y luego miramos quién nos queda en U. Entonces esto simplemente es tomar el punto, mirarlo atrás y atrás nos va a quedar 0 y 0, pero al mismo tiempo tiene que satisfacer las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Entonces uno puede probar que esto es exactamente este punto, con coordenadas proyectivas acá. Entonces lo vamos a escribir de la manera, este es el punto en U de la forma Q, coordenada homogénea Q.
Entonces, si estoy en un punto diferente de 0, 0, la preimagen va a ser exactamente un punto. Va a ser exactamente un punto y quizás vamos a hacer un cálculo un poco mejor de esto. Entonces, por ejemplo, si x0 es igual a 1, entonces nosotros necesitamos que se satisfaga la ecuación de q, serían todos los de la forma 1 y 0, cualquier x y cualquier y, inicialmente, tales que y sea lo mismo que y0 por x. Pero si nosotros hacemos eso, entonces esto va a ser 1 y 0. Y ahora aquí nosotros, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener eh, x y x y 0, porque van a ser todos los satisface, pero aquí yo puedo factorizar x en ambos lados, entonces me queda x 1 y 0, pero como elementos en la línea proyectiva, estos dos son lo mismo, y por lo tanto la preimagen va a ser, si esta es la preimagen, porque estos dos son iguales, pues esto son tales que esto va a ser simplemente, como les había dicho antes, Q como punto y Q como coordenadas, es decir, es solamente un elemento. Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos e a la menos 1 de 0, 0? Entonces, de nuevo vamos a tener 0, 0, que no tiene ningún problema, pero aquí tenemos coordenadas proyectivas x, y, tales que 0 por y es lo mismo que 0 por x. Y pues aquí esto me está diciendo que no impongo ninguna condición, es básicamente para todo x y para todo y me sirve. O sea que esto es el punto 0, 0 por todo P1, que es lo mismo que P1, que era lo que estábamos viendo en un inicio. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo ahí es que hicimos una operación local, tomamos un punto y lo cambiamos por todo un P1. Y eso le llamamos la curva excepcional. Entonces, este es nuestro S1, esta es nuestra S, y esa es la transformación que nosotros hacemos. Bien, bueno, entonces sigamos un poco con esto. Si nosotros estamos, digamos, en P2 y vamos a hacer la operación en el puntito 0, 0, 1, entonces por ese punto 0, 0, 1 pasan un montón de rectas, ¿cierto? Cada una de estas rectas, como si estamos asumiendo que z igual a 1, digamos en x0 y 0, 1, x1 y 1, 1. Entonces, ¿qué son estas rectas? Si nosotros estamos en el espacio afín, estas rectas están definidas por el vector x0 y 0 o por el vector x1 y 1, y esto básicamente me están dando a mí las pendientes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos el blow up, lo que nosotros hacemos es cambiar el 0, 0, 1 por una línea nueva E,
Y cada una de estas rectas las vamos a separar, las rectas se separan y van a estar contadas por la pendiente. La pendiente de esta recta sería y1, x1, llamo pendiente m1, y esta por acá sería y0, x0, y esta sería la pendiente m0. ¿Listo? Y hay muchos dibujitos bien bonitos en internet. Yo ahí en las guías que tiene Juan y que le puso a ustedes, hay un dibujo bien bonito de cómo se abre eso de ahí. Imagínense que usted tiene estas típicas guirnaldas de Navidad, en donde cuando está cerradita es una circunferencia y tiene un nylon en la mitad, y cuando usted la abre, ella hace esto. Entonces lo que está haciendo al abrirse es exactamente el blow up. Estamos cambiando el punto en donde está todo convergiendo por el nylon, pero cuando se abre, cada una de las líneas, esto se va doblando en cada una de las pendientes. ¿Listo? Bien, ese proceso que nosotros hicimos lo podemos hacer de manera iterativa. Podemos iniciar con una superficie, hacer el blow up en un punto. Ahora tenemos nuestra superficie S1 más una recta. Entonces nosotros podemos elegir un punto afuera o un punto dentro de la misma recta, y en cualquiera de los casos volver a hacer otro blow up y hacer tantos como nosotros queramos, siempre con esas opciones. Y ahora, si yo inicio con una superficie, digamos S2, y me pillo una curva E, que va a tener otra propiedad que voy a explicar luego, y es que ella es una -1 curva, y este es un P1. Entonces yo puedo hacer el proceso inverso, y se llama blow down, que sería como ir de S2 a S1, y luego podría hacer lo mismo de S1 a S2. Y entonces el teorema que rige la birracionalidad de las superficies es el siguiente, y es que si phi entre S y W es un mapeo birracional, entonces phi es composición de blow-ups y sus inversos, es decir, blow-downs. Eso quiere decir que si yo inicio con una superficie S, yo tengo dos opciones: hacer un blow-up y tener una nueva, o preguntarme si yo puedo ir hacia abajo y hacer un blow down, es decir, ese es el blow up de otra superficie. Y dado que hay un lugar en donde nosotros queremos iniciar, entonces vamos a decir que en este sentido, en el sentido de la geometría algebraica, una superficie es minimal, si hay varias maneras de decir esto. Entonces digamos, si todo mapeo birracional phi de S en S-1 es un isomorfismo. Esto lo que me está diciendo es que ella no es el blow up de nadie,
¿sí? Tengo alguien con quien iniciar y definitivamente dentro de ella voy a encontrar características que me dicen que no ha sido obtenida vía blow up de nadie más. Entonces, para poder encontrar estas características que les digo, entonces necesitamos encontrar condiciones numéricas dentro de elementos que vivan en la superficie que me permitan determinar si una de estas superficies es o no un, un blow up de otra superficie, digámoslo así, inicial. Entonces, quisiéramos saber si la superficie en la que yo estoy trabajando es minimal o no. Y entonces, para poder encontrar estas condiciones numéricas, vamos a hablar un poco de lo que es el número de intersección. Entonces, vamos a tomarnos un aire por ahora y voy a hacer un dibujito. Recuerden bueno, esto no lo he dicho, pero de pronto ustedes lo sepan, que la gracia de nosotros estar en el plano proyectivo es que siempre que yo tenga dos rectas, ellas se intersectan en uno y un solo punto. Sí, o sea, no hay paralelas, básicamente. Y cuando yo tengo dos curvas que son rectas dentro de P2, entonces cada una de estas rectas, L1 y L2, está determinado de una manera única, módulo escalar, por un polinomio homogéneo de grado 1. Sí, es decir, básicamente son polinomios de grado 1, son rectas y justamente intersectan en un punto. Entonces, esto le hace pensar a uno, bueno, ¿qué pasa si estoy en P2 y ahora tengo una cónica, es decir, algo que esté definido por algo de grado 2, y tengo una recta? ¿Será que la recta la puede esquivar? Entonces vamos a ver que no, no la esquiva, la toca, pero ¿será que la toca en un punto así y luego ya no la toca más o qué hace? Y lo que realmente sucede es que hay dos opciones de tocarlo, y es que la recta la toca en dos puntos, ambos transversales, es decir, con multiplicidad 1, o la toca en un punto de tangencia doble. Y esto va a pasar muy en general, y es que si yo tengo dos curvas, digamos en este caso tengo una cónica y una cúbica, entonces esta está por un grado 3 y esta está por grado 2. Entonces la cantidad de puntos contando multiplicidades en que se intersectan la cónica y la cúbica es exactamente, en este caso todas las intersecciones son transversales, son 6, ahí los estoy dibujando, pero 6 es 2 por 3. Entonces como que uno tiene la idea de que al menos en el plano uno puede intersectar cosas, y vamos a ver que esto no pasa solo en el plano, sino que hay una teoría de intersección definida para curvas y luego se extiende a no solamente intersectar dos curvas, sino que si yo tengo una suma formal de curvas ponderada con los enteros y otra suma formal de curvas ponderadas por los enteros, puedo hacer la intersección de esa cosa. Y entonces esos números ya no van a ser simplemente números enteros positivos, sino que podría ser cero, podría ser menos uno, podría ser menos 2, pero tenemos una manera de medir cómo se intersectan elementos que están dentro de nuestra superficie. Y eso es lo que nosotros queremos ver con el número de intersección. Entonces, vamos a hablar un poquito, nos quedan más o menos 10 minutos y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos
dados C y D dos curvas en una superficie, S se define el número de intersección C intersectado por D como. Pregúntese de manera conjuntista en cuántos puntos se intersectan. Y luego, por cada uno de esos puntos, cuenten la multiplicidad de la manera en que ellos se intersectan. Aquí hay una fórmula que puede parecer bastante extraña, pero es lo que estoy diciendo. Vaya a cada uno de los puntos, pregúntese cuántas intersecciones reales hay. Reales me refiero como aquí, que hay un punto teórico de intersección, pero la forma en que se intersecta acá es con multiplicidad 2 y eso es lo que está midiendo esta dimensión. Pero ¿qué es eso? Localmente, ¿dónde? Localmente C pues es una curva, entonces simplemente está definida como el lugar de cero de una sola ecuación f igual a cero y de localmente me refiero cerca a x. Y esto está definido por una sola ecuación y O de x es el anillo local en x. Yo creo que lo mejor que puedo hacer para que estas cosas se entiendan de la mejor manera posible es hacer hacer un ejemplo. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar lo siguiente. Para que los cálculos siempre sean más sencillos, vamos a estar en P2 y vamos a tomar L, la recta x igual a cero, y C, la cónica x cuadrado más y cuadrado igual a cero. Entonces veamos conjuntistamente qué es L inter C. L inter C es cuando yo hago L, estoy haciendo x igual a cero, reemplazo en la ecuación de C, entonces me queda y al cuadrado igual a cero, y esto lo que me quiere decir a mí es que y es igual a cero y por tanto el único punto que está pasando ahí es el 0, 0, 0, 0, 1. Pero digamos localmente en la coordenada z igual 1, este es el punto 0, 0. Esa es la intersección. Bien, pero aquí ya esto me está diciendo un montón. Aquí hay un cuadrado. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que la intersección va a tener multiplicidad 2, pero para verlo de la manera en que nosotros lo hemos escrito anteriormente, vamos a tomar el anillo en el abierto z igual 1 de P2 y vamos a cocientarlo por las ecuaciones que tenemos anteriormente. Pero x es igual a 0, ¿cierto? Entonces nos queda todos los polinomios en la coordenada y partido el ideal y cuadrado. ¿Qué significa partir por el ideal y cuadrado? Significa que cada que me aparezca algo de la forma y cuadrado en adelante vale cero. O sea que estos son solamente los polinomios constantes sumados con polinomios lineales en la variable y. Luego la dimensión compleja de ese elemento, o sea, de ese anillo,
compleja es 2. Y era exactamente lo que nosotros estábamos tratando de medir y lo que nosotros veíamos porque lo que tenemos es una cónica que intersecta la recta eh, x igual a 0, es decir, es más o menos de esta forma en el punto 0, 0, pero con multiplicidad 2, o sea, hay una tangencia. Aquí hay tangencia de orden 2. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con un poco más de intersecciones, pero muy parecido. O sea, tampoco voy a hacer las cosas muy locas. Lo único que la C va a ser exactamente la misma, x cuadrado más y cuadrado igual a 0, pero voy a cambiar la recta. La recta va a ser x igual a z. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos cuáles son las intersecciones, esto va a tener las siguientes intersecciones. X igual a z, entonces nuestros puntos van a ser de la forma x y x, pero x al cuadrado más y al cuadrado vale 0. Entonces, si nosotros factorizamos, esto es x menos el complejo por x más el complejo por y igual a 0, lo que me dice que x es igual a menos i o x es igual a más i. Y reemplazando arriba, entonces vamos a tener dos puntos, que van a ser los puntos menos i, es que vamos así, menos i menos el complejo por i, pero podemos borrar el i, o el y más bien, digámosle y que nos quede este punto. Y podemos hacer lo mismo al otro lado y que nos dé el punto i, 1i. Sí, pero estos puntos va a ser lo mismo para colocar la coordenada z igual a 1 y hacer los cálculos más sencillos. Entonces, este va a ser el punto 1 y este otro va a ser el punto 1 menos i 1. ¿Listo? Entonces, estos son los dos puntos de intersección. Y el ejercicio es probar que cada uno de estos puntos de intersección tiene multiplicidad 1. Entonces, esto tiene multiplicidad 1 y por lo tanto la intersección entre esta recta y esta cónica como número de intersección es precisamente 2, pero esta vez va a ser un fenómeno diferente y el fenómeno es que lo vamos a tener nuestra cónica, bueno, la cónica sigue siendo la misma, pero nuestra recta es algo como de este estilo y lo intersecta en dos puntos de tal manera que localmente cada uno de estos puntos se ve como si tuviera como si tuviera las direcciones x e y. ¿Listo? Como si aquí yo tuviera un x y un y, un x y un y, y por lo tanto tengo multiplicidad 1 en cada punto. Ahora bien, de esa manera nosotros podemos definir la intersección entre dos curvas, pero un poco más general, si nuestra curva C es la suma de, digamos, unas
TJ números enteros y CJ curvas irreducibles, y D es la suma de unos DI minúsculo con DI mayúsculo. Voy a colocarle A para que quede más. AI, DI, con cada AI un número entero y DI también curva irreducible. Entonces podemos definir el número de intersección de C con D como hacer la doble operación, extendiendo la intersección en curva. ¿Listo? O sea, esto sería la suma sobre I, de sub I, de la suma sobre J, B sub J, D sub I, C sub J. Donde esto de acá es la intersección que definí anteriormente. Ahora, normalmente uno estas cosas difícilmente las calcula y lo que uno hace es utilizar la definición, utilizar las propiedades que uno tiene para poder entonces obtener propiedades, y dejamos hasta aquí. Mañana entonces vemos lo que es la fórmula del género, algunos ejemplos específicos y definimos por fin qué son las K3 y probamos un pequeño teorema sobre superficies K3 y empezamos a hablar un poco más eh, en materia y sin pasar muchos tantos detalles como he pasado aquí sobre los automorfismos de superficies K3, que es lo que nos tiene aquí reunidos. Muchas gracias, Sergio. Primero pido un aplauso para Sergio. Sergio, sí, por favor, ¿me puedes volver a compartir los apuntes de estos que escribiste el día de hoy? Yo tengo ya los del día de ayer, les compartiré por su correo electrónico. No se olviden, por favor, de llenar la encuesta de la asistencia al curso, porque el curso va a otorgar un certificado. Las personas que estuvieron el día de ayer y que no llenaron, llénenlo, por favor, aunque sea repitiendo dos veces la encuesta. Sí, muchísimas gracias, Sergio. A otra cosa más, la clase del día de ayer ya está subida en el canal de YouTube del grupo de geometría. Les pasé el link. Más tarde subimos la clase del día de hoy si alguien se la quiere repetir. Gracias, Sergio. Que tengas un bonito día. Te Chao, agradezco chao. mucho. No te olvides Me de parece pasarme excelente. los apuntes de hoy, porfis, para ver si Ahí lo comparto estoy, hoy en la noche a todos. eso estoy intentando hacer. Solamente que Ya, la gracias. tablet se quedó pegada. Chao, chao, que estén Gracias, bien. Justin.